Damos inicio a este Sí, primer encuentro del lapso número 10 de los estudiantes de 802. Ponemos en manos del Señor, primero que todo, este día. Le damos gracias por todo lo que hemos recibido. Ponemos en manos de Dios a la familia Caco por la pérdida tan grande que tuvo de su hijo, de su ser. Un estudiante pues que estuvo en el colegio hasta el año pasado. No estaba en este año en el colegio, pero pues yo personalmente lo recuerdo mucho. ¿Cómo Gaby? Gabriela, señora, ¿me estabas hablando? sí que los padres del muchacho ya estaban, o sea, muertos. Los dos, no, el papá estaba enfermo, la mamá se falleció. Ah, ya. Eh, sus amigos están muy mal. Oremos porque tenga la fortaleza para afrontar esta situación. Nosotros darle gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos de vivir y respirar. Y que logremos ubicar en toda nuestra formación en aras al bien, al amor, a las cosas de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay varias cositas que quiero decirles. La primera de esas es que, como bien dije al principio, iniciamos el lapso número 10. Este lapso inició ayer 28 y va hasta el 16 de octubre, lo que indica que no son 3 semanas. Lo que pasa es que la próxima semana no se cuenta porque es la semana de receso. Ustedes van a estar en su casa todavía, pero van a estar haciendo otras actividades diferentes, o sea, allá en su casa, lo que tengan pendientes, no van a tener una obligatoriedad de horarios para conexión, etc. Y retomaríamos el 13 de octubre, martes, retomaríamos las actividades del lapso 10. Tienen suficiente tiempo para hacer el lapso 10, para ponerse al día. La semana pasada yo les enviaba un documento donde decía que quienes no se habían comunicado. Algunas de las personas que no me han entregado trabajos no fueron reportadas porque pues pueden conectarse. Pero quiero que tengan en cuenta que lo que yo valoro en el momento de la nota también es el trabajo. Entonces, si no me envían, si se mete en la conferencia, está bien, pero no me envían el trabajo, yo que voy a medir, yo que voy a calificar. Entonces, por favor, tener en cuenta esto. Como es la semana de octubre, la próxima la de receso, entonces tienen tiempo para que se pongan al día, no solo conmigo, sino con todos los docentes, pónganse al día, no esperen. El semestre se acaba el 13 de noviembre, o sea, no esperemos a que de repente se acabe el semestre para ponerse al día, sino adelante todos los trabajos posibles, muchachos, porque después se saturan y viene después las de llorar, los dolorosos. No quiero de repente que ninguno se quede nivelando. Pregunten si tienen alguna duda. No, ustedes saben que ahí tienen mi WhatsApp, tienen el correo, tienen cualquier acceso para comunicarse conmigo. Y el coordinador, buenos días. Buenos días, Nereida. ¿Con quién está en clase ahorita? 802. Buenos días, muchachos de 802, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La profesora le está dando unas indicaciones y yo hago también unos aportes. Eso que se dijo en marzo, por ahí que alguien dijo por ahí que nadie perdía el año, esto es mentira. Sí, eso quítenselo de la mente. No queremos, nuestro objetivo no es que pierdan el año. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan, el de la profe Nereida y el de todos sus profesores. Sin embargo, queda muy complicado evaluar a un estudiante que no se presenta
que no entra a videoconferencias, que no se comunica con el profesor, que no entrega trabajos, es muy complicado. Desde ese punto de vista, ya el Ministerio de Educación dijo claro que si el estudiante no está cumpliendo con las actividades escolares de alguna u otra forma, con todas las facilidades que los docentes dan, pues es un estudiante que debe reprobar. No es nuestro objetivo, pero pues, si no cumple, reprobará. Entonces, lo que le está dando la profe es verdad, todavía les están dando la oportunidad de que entreguen ahorita que hay digamos, un nivel de estrés bajo, porque si ustedes dejan para entregar por allá en noviembre, entonces el nivel de estrés es alto. Entonces, como el nivel de estrés es alto, el profesor va a tener muchos trabajos por revisar y debe entregar un informe también en una fecha específica. Entonces, eso hace que digamos, no fluya de manera adecuada toda la información que ustedes envíen. La invitación, ustedes me imagino que hacen parte de los cumplidos. La invitación es hacer como una cadena de comunicación con los demás compañeros, con los que ustedes saben que no están cumpliendo y decirle, mire, nos habló la profesora tal, nos habló la profesora Nereida, la profesora Sandra, el profesor, bueno, el coordinador, la coordinadora Zula, nos hablaron de esto y esto, entregue trabajo, si no puede, yo le ayudo, yo le presto, yo le hago, en el buen sentido de la palabra, colaboración, más no ser alcahuete, ¿sí? Porque todo mundo debe hacer un esfuerzo. Los que no puedan porque no tienen problemas con dispositivos, ahí donde se le podría colaborar de cierta forma o teniendo en cuenta todos los cuidados que hay de bioseguridad para evitar el contagio del COVID y todo lo concerniente. Entonces, aprovechen las oportunidades que los profesores les están dando, especialmente ahorita, la próxima semana que ustedes van a tener un espacio de descanso, ustedes. En esa semana, aunque si le rogaríamos no llamar a los docentes porque estamos en semana institucional, solamente si es un caso extremo de por X o Y motivo, pero aunque es para que ustedes descansen, los que van al día descansen esa semana, ¿sí? Ojalá duerman todo lo que puedan, ayuden con las cosas de la casa, sean buena gente, buenas personas, adoren a Dios, que es el que hay que adorar, y coman bien, hagan ejercicio y vivan bien. Los que de pronto deban cosas, sí, entonces utilicen la semana para entregar lo que deben, ¿sí? Envían a los correos de los profes, traten en la medida de lo posible no comunicarse ya que vamos a estar ocupados, solamente medidas extremas. Entonces cumplen con lo que les está pidiendo, muchachos. Profe, ¿alguna otra cosa? No, jefe, gracias, muchísimas gracias por acentuar la información porque es complicado de verdad como usted dice después. Y si suben después los trabajos a la web y se dio un tiempo determinado de volver, es complicado. Y todos los correos. Y ahí se tienden a cometer errores. Mire que entre otras, se cometió un error con las guías de inglés de séptimo 1 a 7.6. Entonces estamos buscándole solución a eso. El error, sí se cometió un error obviamente, no más así que no. Se le está entregando las guías de sexto, pero bueno, se está mirando con la rectora cómo se soluciona el problema de las guías de 7.1 a 7.6 de inglés, las que le están entregando en físico, para que no se desesperen, profe, por si acaso alguna cosa. Entonces ya sabe que sí hubo un error y que se mirará a ver cómo se enmienda, ¿listo? Listo, jefe, muchísimas pero gracias. Eso es parte de lo mismo, de tanta información al tiempo, entonces eso digamos que induce un poquito a la probabilidad de error. Así es. No, pero los invito a ellos, yo también les decía que aprovecharan la próxima semana, que se pusieran al día. O sea, ya se envió un informe de los estudiantes que estaban incomunicados y quedados, pero que algunos de los que están acá, que yo no reporté como incomunicados, no significa que entonces ya pase y listo. No, señor, porque el trabajo es de las notas más importantes. Esto cuenta como participación y para subirle la nota, pero el trabajo es lo que yo tengo como soporte y evidencia de que él hizo las cosas, de que trabajó, de que no tuvo dudas y de que evolucionó en ese tema. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Alex. Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Que Dios los cuide. Cuídense mucho, ¿no? Bueno, Nere. Chao, jefe, un abrazo. Ok. Bueno, muchachos, no los quiero ver nivelando. No, es más trabajo para mí y es más trabajo para ustedes. Y yo creo que después de este año tan diferente, tan difícil, tan complicado, yo creo que después del 13 de noviembre nos merecemos un descanso todos. Entonces, por favor. Esta tarde, a las 6:30 de la tarde, es la escuela de padres de familia, por favor.
los invito para que se conecten. Por ahí me decía un estudiante, es porque mi mamá y mi papá no tienen Facebook y yo tampoco tengo Facebook, profesora, pero una prima, una tía, dígale a alguien que le presten el Facebook, se meten y llaman, invitan a la mamá y papá, mire, por favor, participemos. Yo voy a tener en cuenta a todos los estudiantes que a los que yo les doy clases 76, 77, 81 y 82 para colocarles una notica, un punto, lo necesitan muchachos, o les sube la nota. A las 6:30 de la tarde, el tema es hermoso, se llama Educar para la no violencia, y en estos tiempos, oiga, chicos, en estos tiempos donde a toda hora respondemos con violencia, para las mamás y los papás que están escuchando, nosotros fuimos creados en un ambiente bien difícil, fuerte, correa, juguete, personalmente yo, manguera, cable de plancha, chamizo, y no era que uno fuera inquieto, era que uno no podía ni hablar. Hoy en día ustedes interrumpen a dos adultos hablando y no me la dejen así ya, o la mamá nomás la mira y pasa colores. No. En mi época, yo sé que los papás por allá que están escuchando, usted interrumpió una conversación, mire, lo más barato que usted sacaba era un revesazo, era lo más barato que usted sacaba. Si usted partió un plato, tome para que lleve. Ahora, un accidente, bueno, mi amor, no importa, no, un plato partido, nada, tome para que lleve. Usted se caía, le pegaban a uno, porque yo no lo mandé que fuera para allá. Pero hoy en día, pues, es diferente. Entonces, una invitación a los papás para que no traigamos toda la violencia anterior. Hay una imagen que yo recuerdo mucho cuando uno habla de violencia, y es que está el niño gritándole al peluche, y detrás del niño está la mamá gritándole al niño, y detrás de la mamá está el papá gritándole a la mamá, y detrás del papá está el señor, el jefe del papá gritándole. Es una cadena que tenemos que romper. Entonces, por eso el tema de hoy es educar para la no violencia. Educar para la no violencia, porque todo esto hace parte de esa sociedad que estamos viendo hoy en día, donde no acatamos una sola autoridad. Hay códigos de convivencia que no permiten embriagarse, que no permiten los excesos de ruido en las calles, y no nos importa, pues que venga policía, igual no me puede pagar el equipo, igual que venga y verá que aquí se le atiende, ¿no? Acatemos las normas, muchachos, y verá que no van a haber abusos de autoridad. Acatemos las normas. ¿Qué nos cuesta parar en un retén? Yo le comentaba a 8.1 que yo tuve una experiencia, me retuvieron hace ya, yo creo que la mitad de mi vida, hace 20 años. Me pararon y yo venía de la universidad. Y en esa época yo cambiaba de bolso, el de la universidad y el de salir, y dejé mi billetera. Y en la billetera tenía la licencia de la moto. Pero venía de una exposición y traía todas las memofichas. Ustedes saben que uno expone y uno tiene las memofichas. Hablando con la persona que me atendió sin sobornarla. Pude salir, pues digamos, de una forma ilesa, porque se dio cuenta que yo no era una persona mala y que pues la moto pues estaba al día, porque revisó los antecedentes con el chasis y eso, la moto estaba al día, pero yo no tenía documentos. Cuando se me ficha me preguntó qué hace, qué estudia. Yo estudio una licenciatura, mire, por favor, colabore, me eran las 10 pasadas de la noche, y tenía pues miedo porque ya estaba a la alta hora de la noche, voy a salir de la universidad. Entonces, pero hablando, si usted va sin documentos, si usted para y habla, es más fácil que salir corriendo. Que si me hubiese tocado pagar una multa, pues bendito sea Dios. Que se lleve la moto, pues bendito sea Dios. Pero sí ser siempre legales. Y si de repente ya un caso extremo, porque es que no estamos diciendo de que se nos quede la licencia, de que nos pase nos pase la fecha para que le digan a los papás o los que me están escuchando, papás, se nos pase la revisión de gases, se nos pase el seguro. Hablar, pero no responder siempre, o sea, cotudos y con paperas, no, pues ¿qué le pasa? No se da, pues no. Educar para la no violencia es un espacio que nos va a permitir darnos cuenta en qué estamos fallando como sociedad. Y hay que cortar esa violencia de raíz. ¿Y cómo la cortamos? Con ustedes, las futuras generaciones, los dueños del mundo, los dueños del futuro. Bueno, ya hablamos de los lapsos, del receso, de la escuela. Yo creo que vamos a entrar en materia de la guía que vamos a desarrollar en este lapso número 10. Ciencias naturales. ¿Me confirman que estén viendo? Yo ya confirmo de todos modos que esté Sí, viendo. profe.
Dice al coordinador, duerman. No, señor, no duerman. Hagan algo en la casa productivo, lean su libro. Voy a ver si les busco unos libros que estén en digital en internet para que los lean. Ay, no, profe. Ay, qué pereza, ¿no, Gabriela? Ya me he leído como 5. Bendito sea Dios, en los libros encontramos realmente la verdad. En los libros bien escritos, porque también hay libros que quieren manipular. Entre uno más lea, ahí se da cuenta quién lo manipula y quién no. Bueno, perdón, en los lapsos 10, 11 y 12 vamos a hablar de física. En este lapso número 10 vamos a hablar del calor. En la vida cotidiana tenemos una relación con aquella cantidad llamada calor. Al poner a calentar agua, al abrigarnos por el frío, al calentar nuestro almuerzo en un horno microondas o al poner las carnes al refrigerador. Calor es la energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. El calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura, o sea, más caliente, a uno que se encuentra a menor temperatura, hasta que los cuerpos alcanzan la misma temperatura y la transferencia de calor se detiene. Hay unos factores entonces que habla del calor sensible. Entonces el calor sensible es igual. Hola. Okay. El calor sensible es igual a la calor específico, a la masa y a la diferencia de temperaturas. Por acá hay una noticia que dice que el Sistema Internacional de la Cantidad de Calor es el julio. La CE es la magnitud de cada sustancia, que indica el calor específico. Aquí están explicando cada una de las. Dice que la diferencia de temperatura pues es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y hay algunos calores específicos que se mantienen. El agua líquida a 1 caloría por gramo por centígrado. El hielo a 0,501, el vapor de agua a 0,528, el hierro y el acero a 0,110. Nos muestran el aluminio, el mercurio, el aire, el latón y el cobre. Por ahí hay un dato curioso de un pájaro que eriza sus plumas para mantener aire entre ellas, con lo cual evita la transferencia de calor de su cuerpo hacia el ambiente, o sea que mantiene su calor corporal. Ay, me salí de la clase donde estoy. Okay. Ahora, ya hablamos de calor, pero calor no se refiere a, uy, qué calor, no, ya es temperatura. Hablar de temperatura es hablar de cuán caliente o cuán frío puede estar algún cuerpo. Cuando hablamos de calor hablamos de la transferencia de energía, ¿cierto? Pero si hablamos de temperatura sí podemos decir, uy, qué caliente, qué calor, uy, qué frío. Ahí sí podemos decir eso. Cuando hablan del verano o del invierno pensamos en la temperatura a la que nos encontramos y medir la temperatura ha sido una antigua preocupación. El primero que hizo posible que midiéramos la temperatura fue Galileo Galilei en 1602 cuando creó el termómetro. La temperatura es la cantidad física tensorial relacionada con el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo o de una sustancia. Este tema lo vimos nosotros en febrero, hicimos incluso un rally en química. ¿Quién se acuerda? Yo, ¿quién se acuerda? Yo, nadie se acuerda. Hicimos por filas un rally y logramos colocar una nota para desarrollar unos ejercicios que involucraban Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Yo miro quién está escribiendo por acá. Gabriela, en este momento nos quedan el lapso 10, el 11 y el 12. El semestre finaliza el 13 de noviembre. Pero vuelvo y les repito, yo no los quiero ver en noviembre nivelando. ¿Quién entró por allá?
Profe, ¿Escucho? una pregunta, ¿usted grabó la clase? Sí, señora, eso está quedando grabado. Su pregunta también queda grabada. Todo queda Sí, grabado. me había salido porque se había Es ido que la luz. sí, Se había a ido mí la también luz. se me fue la luz, entonces se salió. Ay, virgen, a todo el mundo se le fue la luz allá en la libertad. Sí. Sí, Sí. profe, se fue la luz, entonces nos descuentamos a todos. Mm. Y entonces, en, ¿en dónde no estarían? ¿Usted quedó sola, profe? Pues de más, Yo pero creo no que como yo estaba explicando y yo no me había metido. Entonces no han mirado nada de la guía. No, profe, en el inicio. Aquí estamos viendo. Sí, hasta ahí. Bueno, revolvemos, rebobinamos. Calor. En la vida cotidiana tenemos tenemos una relación con aquella cantidad llamada calor. Pero entonces les resumo rápidamente, el calor no es, uy, qué calor, el que hace en Cúcuta, no, el calor es la transferencia de un cuerpo a otro de energía. Y el calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno que se encuentra de menor temperatura, y cuando ésta se iguala, la transferencia de calor se detiene. Yo les estaba contando una información, pues, no es tan relevante, pero pues es necesario que la sepan. El calor absorbido, el calor sensible es el calor absorbido o entregado por un cuerpo cuando su temperatura sin cambiar, cuando cambia su temperatura sin cambiar su estado físico. Por ejemplo, el agua, pues cuando está a una temperatura constante, pues se calienta, ¿cierto? Pero cuando ya excede la temperatura y aparte de eso excede el tiempo también, que tiene mucho que ver, entonces automáticamente pues nos vamos a dar cuenta, hay 6 personas, nos vamos a dar cuenta que se evapora y pues ya cambia su estado físico. Cuando es constante, no cambia su estado físico. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad de calor es el julio le llaman por ahí. La CE, que hablaba abajo, es el calor específico que se necesita para determinar el calor sensible de un cuerpo. ¿Qué más se necesita para determinar el calor sensible? La masa, bueno, el calor específico y la diferencia de temperaturas, la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Qué calores específicos nos está botando acá la tabla? El calor específico del agua líquida. ¿Quién se habrá ido? Que por ahí vi que alguien se salió. Del hielo, del vapor de agua, del hierro, del acero, del aluminio, del mercurio, del aire, del latón, del cobre. Hay un dato curioso que dice que un pájaro eriza sus plumas para mantener aire entre ellas, con lo que evita la transferencia de calor de su cuerpo hacia el ambiente. Si es un clima muy caluroso, pues el hecho de que entre aire lo mantiene fresco. Y si es un clima muy frío, pues el hecho de que suba las alas va a permitir que la brisa no penetre y que se mantenga en su temperatura ambiente. Ahora otra cosa bien importante, la temperatura. Hablar de temperatura es decir, ahí sí hablamos, cuando hablamos de temperatura decimos cuán caliente o cuán frío puede estar un cuerpo. Cuando hablan del verano o invierno pensamos en la temperatura a la que nos encontramos, y medir la temperatura ha sido gran preocupación a tal punto que en 1602 el señor Galileo Galilei hizo el primer prospecto de termómetro para poder medir esa temperatura. Les estaba contando cuando estaba sola, que no me estaban escuchando, que en enero-febrero nosotros hicimos unos rallies físicos donde trabajamos ejercicios sobre Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Lo recuerdan? Michelle, al menos usted diga que sí. Sí, Sí, profe. profe, sí. Entonces, pues aquí otra vez estamos tocándolo porque había sido un tema que había quedado como por allá en el tintero. Entonces, aquí nos contamos que en los grados Celsius el punto de ebullición es 100, o sea, ebullición es un punto en que está hirviendo ya. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados. Entonces no se les ocurre meterle el dedo al agua cuando está hirviendo porque está a 100 grados centígrados. Si no nos aguantamos 30 grados centígrados que hacen Cúcuta de calor, ¿cómo será aguantarse 100? Cuando se habla de Fahrenheit, esos mismos 100 son 212, y cuando se habla de Kelvin, esos mismos 100 son 373 grados.
El termómetro, que es el que estamos viendo ahí, es un termómetro de mercurio. Entonces toda la cantidad de mercurio está acá abajo y en la transferencia de calor podemos medir a través de esta línea y nos va a indicar a qué temperatura, y ahí está diciendo que la normal es hasta 37. Ya después de 37 la temperatura hay que prestarle atención. Incluso hay algunos médicos que dicen que la temperatura hasta 37.5 está relativamente bien, 37.4. Aquí en el texto lo que nos está contando así de rapidez es que al sentido del tacto no es como lo más lógico o recomendable para medir la temperatura. Por ejemplo, si ustedes se tocan las manos, yo por ejemplo yo soy muy caliente en las manos. Algunos dirán, no profe, yo mantengo frías las manos, me tienen frías. Entonces yo no puedo de repente, el que mantiene las manos frías no puede venir a tocarme la frente porque me va a decir, usted está ardiendo, profesora. ¿Qué elementos necesitamos para saber realmente si tengo fiebre o no? El termómetro. En estos tiempos donde tener alta temperatura es, Dios mío, como que miedo. Entonces, indispensable tener un termómetro en casa. Hoy en día de esos termómetros casi no hay, los médicos sí los utilizan porque son muy exactos. Hoy en día se usa más de todo el termómetro digital y el boom, el que está de moda, que es el que están usando ahora para medir en todos lados al ingresar. Pero pues, mire, o sea, si se dan cuenta, pues claro que esos son con sensores y eso, ¿no? Pero tiende a ser más exacto. Demora más, pero es más exacto. Bueno, la presión. Ustedes no me están viendo, pero se van a imaginar a ustedes mismos presionando hacia abajo. Dice, un sólido al entrar en contacto con otro ejerce una fuerza, esa que hacemos cuando empujamos, en su superficie tratando de penetrarlo. El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área del contacto. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. O sea, esa fuerza que nosotros aplicamos para empujar algo es presión. La presión es un escalar, no tiene dirección ni sentido, pero la fuerza que crea contra las paredes es un vector. Tiene dirección perpendicular a la superficie y hacia afuera. Ahora sí lo que nos interesa. Primero, con sus palabras van a definir. Y yo pensé que no estaba grabando. Con sus palabras van a definir calor, temperatura y presión. Entonces con sus palabras verben y leen y definen. Los segundo, tercero, cuarto y quinto atiende a la tabla y al ejercicio que habíamos hecho al iniciar el año. Por ejemplo, la temperatura de 50 grados centígrados en la escala de Fahrenheit es. ¿Qué tenemos que hacer? Como vamos a pasar Celsius a Fahrenheit, o sea, lo que voy a averiguar es Fahrenheit. Me vengo a las tablas y aquí Sí, dice profe, lo que hicimos al principio. de Celsius a Fahrenheit. Ajá. Entonces lo único que hago es tomar el 50 y ubicarlo acá donde está la C de grados. Y voy haciéndolo. Ustedes saben que en matemáticas uno hace paso por paso. 50 por 9. El resultado lo divido en 5. Lo que dé dentro del paréntesis lo sumo a 32. Me va a dar como resultado la temperatura de 50 grados, pero en Fahrenheit. Y lo mismo con Fahrenheit a Kelvin, con centígrados a Fahrenheit y con Kelvin a Celsius. O centígrados, como lo quieran llamar. Y la última es que es la presión atmosférica. Bueno, yo no sé a ustedes si tuvieron la oportunidad, quienes son fanáticos del ciclismo, yo tuve la oportunidad de ver el Tour de Francia. Usted veía cuando ya el pobre Nairo estaba acá llegando, que incluso por eso fue que ¿cómo se llama? Egan se retiró de la competencia porque estaba descompensado y la subida lo puso peor, y no solamente la subida. Lo que pasa es que el aire ejerce una presión hacia la tierra. Entonces eso y el hecho de que esté elevado, inclinado, el hecho obviamente como está inclinado, pues como es más alto hace más frío, todo esto ejerce presión y eso es lo que nos debilita a nosotros, el aire, el oxígeno, y por eso fue que el pobre Egan le tocó retirarse de la competencia. Entonces, mire que les estoy dando un ejemplo. Ahora ustedes, a través de otro ejemplo que no sale del ciclismo cotidiano, van a explicar cómo la presión atmosférica varía de un lugar a otro. ¿Cómo así? Tengan en cuenta que si esta loma está así, aquí está más alto y aquí está más bajito, ¿dónde habrá como más espacio para que el aire ejerza la presión? ¿Sí ven? Entonces, ¿dónde se sentirá más fuerte? ¿Arriba o abajo? Ustedes allá lo van a analizar bien.
arriba, profe. Muy bien, Michelle. Pero no le digamos. Bueno, muchachos, por ahora, pues, tal vez tengan muchas dudas. Van a volverle a pegar una repasadita. Hoy estaban entregando guías de octavo, ojalá ya hayan ido a recogerlas. Si no la fueron a recoger, pues me avisan, yo le pregunto a la coordinadora a ver qué otro día Una hace. preguntita. ¿Mm? ¿Cuántos son los lapsos que quedan? 10, 11 y 12, 3. Este es el 10. El 11 empieza el 19 de octubre y el 12 empieza el 3 de noviembre. Finalizamos el 13 de noviembre todo. Y después del 13 vienen las nivelaciones. El que ya entregó todo, cumplió, se va a O vacaciones. sea que, profe, el 13 de noviembre el que esté a salvo, o sea, al día con todo ya salen. Señora, faltaría la clausura que no sé cómo será. Me imagino que, yo no sé, Paso mis cumpleaños en clase. Michelle, usted tuvo la oportunidad de estar en esa bandera que se hizo ahorita en agosto. Sí, profe. Posiblemente se haga una clausura, no se ha hablado, pues, no se ha hablado bien de eso, pero posiblemente se haga una clausura así. Queremos a ver cómo terminamos, porque la próxima semana, que como dijo el coordinador, ustedes van a estar relajaditos y nosotros vamos a estar activos, entonces de repente miramos cómo va a ser lo de la clausura. Es todo por hoy, nos vemos en 15 días, Dios mediante, para jugar Kahoot y repasar esos temas de física que ustedes vieron hoy. Dios los bendiga, muchachos, cuídense mucho. Listo, profe, chao. Amen a su familia, ámense ustedes mismos, amen a la sociedad, al vecino, sobre todo amen al que ustedes creen que no los quiere, porque qué mérito tiene amar al que los quiere. Oremos y amemos a los que no nos quieren también. Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, mi amor. Chao, profe. Chao, Ricardo. Chao. Chao. Rubén, chao, Rubén. Chao, profe. Camilo, Dios te bendiga. Chao, profe. Chao, Dylan. No les tomé foto, bueno, otro día será. Chao, Isley. Chao, Kevin Pavón.